Tema y problema delimitado. El primer punto de nuestra investigación, el primer paso de nuestra investigación que tenemos que definir es nuestro tema y problema delimitados. Toda investigación científica parte de un problema. El problema es su verdadero punto de partida. El problema es la pregunta que se plantea el investigador al inicio de su investigación. Una característica básica de todo científico es plantearse preguntas. Entonces, todo científico, cuando realiza una investigación, parte precisamente de la interrogante. Se plantea qué quiere saber, qué quiere investigar. ¿Cuál será la pregunta eje, la pregunta que guiará todo lo que va a realizar durante la investigación? Es por ello que el problema, esta interrogante inicial, es clave porque repercute en todo el proceso de investigación. Posteriormente, aparte de otros pasos, habrá que darle una posible respuesta a través de la hipótesis y al final comprobar esta hipótesis. Vamos a formular la interrogante a partir de la temática elegida. Los docentes de las asignaturas temáticas del primer semestre sugieren varios temas, varias temáticas que cada equipo podrá elegir. Y a partir de esta temática sugerida, establecer su problema. La redacción de este problema es en forma de una pregunta generadora. No vamos a redactar todo un texto problematizador, solamente redactaremos una pregunta generadora. Vamos a ver el ejemplo. Si la temática que el maestro asesor teórico proporcionó fue, por ejemplo, violencia intrafamiliar. A partir de esta temática podemos plantearnos varios problemas. Hay una serie de posibilidades de problemas. Veamos, ¿cuáles son las principales causas que originan la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son las formas más comunes de la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son las posibles consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar? Aquí vemos tres ejemplos de posibles problemas. Y de estos tres ejemplos tenemos que elegir uno. Aunque la temática es violencia intrafamiliar, los tres problemas nos van a llevar por caminos muy diferentes de investigación. Porque no es lo mismo investigar a qué se debe que hay una violencia intrafamiliar a investigar qué provoca, por ejemplo, en los niños, en los jóvenes, que se haya dado la violencia intrafamiliar. Vemos aquí cómo a partir de una temática general podemos establecer tres diferentes investigaciones. ¿Por qué? Porque lo que nos va a marcar la ruta, el punto de partida de la investigación, realmente es el problema, no tanto la temática en general. Por lo tanto, una vez que tengan su temática, piensen en diferentes posibles problemas y decidan por uno. El tema. Otro punto con el que vamos a iniciar es la elección del tema. El tema se redacta a partir del problema. Ya vimos la temática general que nos proporcionaron, ya redactamos el problema,
Ahora, teniendo el problema, podemos redactar y establecer nuestro tema. El tema es un enunciado en forma de título. Se redactará en una forma de título. Veamos el ejemplo. Supongamos que hemos elegido el problema ¿cuáles son las posibles consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar? Este es el problema que hemos elegido de los tres antes planteados. A partir de este problema, podemos redactar nuestro tema. El tema podría ser las principales consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar. Vemos cómo convertimos nuestra interrogante, nuestra pregunta, en un título. A partir de este momento ya tendríamos el tema de investigación, las principales consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar. El problema, cuáles son las posibles consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, es importante delimitar nuestro tema y problema. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la investigación se realiza en contextos reales y concretos. Ningún científico investiga el mundo entero. Las consecuencias de una violencia intrafamiliar deben ser determinados en una situación real, en una situación que se da de una manera concreta. Por lo tanto, tenemos que establecer las delimitantes. ¿Cuáles serían estas delimitantes? La primera delimitante es el sujeto o, en caso de investigaciones que tengan que ver no con personas, objeto. ¿Sí? En cuestiones de ciencias experimentales, por ejemplo, tal vez los que investiguen algo de química, tendrán que delimitar al objeto y no al sujeto de la investigación. En caso de sus investigaciones se refieran a seres humanos, sean de corte social, entonces nuestra primera delimitante tendrá que ser el sujeto. ¿A quién vamos a investigar? ¿A qué vamos a investigar? Y cuando decimos quién, tenemos que ser concretos, tenemos que ser precisos. ¿A quiénes investigaremos? Otra delimitante es el espacio. ¿En qué lugar? ¿En qué espacio lo vamos a investigar? No es lo mismo investigar algún fenómeno en cualquier lugar del mundo. No es lo mismo investigarlo en una gran ciudad o en una comunidad campesina. Tenemos que ser precisos y señalar a qué espacio nos estamos refiriendo en nuestro tema y problema. Y la tercera delimitante es la delimitante de tiempo. ¿En qué periodo nos estamos enfocando? ¿En qué año, en qué época del año nos estamos enfocando? Ya que no es lo mismo la violencia intrafamiliar tal vez hace 50 años en Tapachula que en el día de hoy, o como podrá ser dentro de 50 años. Lo mismo si investigamos, por ejemplo, fenómenos naturales, no es lo mismo investigar crecimiento de una planta en temporada de seca que en temporada de lluvias en Tapachula. Tenemos que ser precisos, tenemos que ser concretos, estableciendo estas tres delimitantes: sujeto, objeto, espacio y tiempo. Al delimitar, tenemos que analizar la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? La posibilidad de realizar la investigación en este contexto real y concreto. Tenemos que tomar en cuenta el tamaño de nuestro universo que delimitamos. Si vamos a querer hacer una investigación en el espacio República Mexicana, va a ser muy complicado investigar en un periodo de un semestre, siendo alumnos de preparatoria, consecuencias de violencia intrafamiliar al nivel país. Tenemos que reducir
nuestro universo a las posibilidades que tenemos de realizarlo. Por otro lado, también a la accesibilidad, más en este periodo de emergencia que estamos viviendo y que podría provocar que hay ciertas poblaciones a las que no tendríamos acceso. Entonces tenemos que ver, al delimitar, qué tan viable será llevar a cabo nuestra investigación con estos sujetos, en este espacio y en este tiempo que estamos delimitando. En este caso, tendríamos que ir pensando en investigaciones que se podrán llevar a cabo mayormente a través de medios digitales, o en caso de ciencias experimentales, pues realizar experimentos que sean posibles de llevar a cabo en condiciones de nuestras casas. Veamos un ejemplo del tema delimitado. Las principales consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar en las familias de los estudiantes de la sección secundaria del Colegio Miguel Hidalgo de Tapachula, Chiapas, en el ciclo escolar 2020-2021. Vemos nuestro tema ya con delimitantes. Este es el tema ya delimitado y es el tema que tendremos que presentar al final, que tendremos que poner como tema de nuestra investigación. Podemos identificar por colores sujeto-objeto los estudiantes de la sección secundaria, es decir, ¿a quién vamos a investigar? Nos interesan consecuencias psicosociales de la violencia familiar en familias de quiénes, de los estudiantes de la sección secundaria. De la sección, estudiantes de la sección secundaria, entonces estamos delimitando que se trata de jóvenes, cierta edad, alumnos del nivel secundaria, pero ¿de dónde? ¿De qué espacio? Del Colegio Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas. Entonces estamos delimitando ya el espacio. Y no vamos a investigar los últimos 10 años, vamos a investigar familias de estudiantes de la sección preparatoria de este ciclo escolar 2020-2021. Entonces vemos también cómo el tiempo con el color verde está delimitado. Así como hemos delimitado el tema, también debemos de delimitar nuestro problema. Por lo tanto, nuestro problema delimitado va a quedar formulado de la siguiente manera. ¿Cuáles son las posibles consecuencias psicosociales de la violencia intrafamiliar en las familias de los estudiantes de la sección secundaria del Colegio Miguel Hidalgo de Tapachula, Chiapas, en el ciclo escolar 2020-21? ¿De qué manera vamos a presentar esta actividad del tema y problema? Lo vamos a presentar de dos maneras. Por un lado, vamos a presentar una hoja con dos enunciados. Pondremos 2.1 tema. En este espacio anotaremos el tema delimitado. 2.2 problema y en este espacio anotaremos el problema delimitado. Tal vez se preguntarán por qué 2.1 y por qué 2.2. Estamos estableciendo ya la enumeración, la que utilizaremos en el informe final. En el informe final, el punto número 2 será la introducción, una parte del informe que elaboraremos al último. Y el punto número 2 de nuestro informe será precisamente tema y problema, que se va a desglosar en 2.1 tema y 2.2 problema. Además, vamos a incluir un oficio de autorización en el cual se establece precisamente con la fecha del 11 de septiembre el asunto, autorización de la investigación, y este formato que se les anexa aquí lo completarán con sus nombres, con el tema, con el problema, con la asignatura teórica a la que corresponde su tema, con los datos de su asesor teórico, ya tenemos los datos del asesor tecnológico, asesor metodológico, y en la parte de arriba ponemos con copia para
los interesados o las interesadas, dependiendo si los miembros del equipo son de sexo masculino o sexo femenino. Estos dos formatos, tanto la hoja con los dos enunciados como oficio de autorización, se presentarán o se incluirán en la plataforma Classroom, en la cual podrán descargarlas y completar para entregar esta actividad.